Hay decisiones en Hollywood que no destruyen tu carrera, sino que te borran por completo del juego. No es porque no tengas talento, es porque elegiste mal, una sola vez. Y en esta industria, hay errores que nunca tienen una segunda oportunidad. Nadie lo dice. Pero desde ese momento, todas las puertas empiezan a cerrarse. Estos no son casos aislados. Así es como funciona Hollywood. Y una vez que dejas de ser una opción segura, el sistema te reemplaza de inmediato. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que eligieron mal para ser eliminados del juego? Taylor Lautner fue el rostro que toda una generación de jóvenes adoraba. Después del éxito global de The Twilight Saga, no solo era famoso, sino que también era visto como el futuro de Hollywood, alguien que podía dar el salto a estrella de acción. Pero entonces eligió Abduction, un papel con el que intentaba demostrar que podía dejar atrás su imagen anterior y liderar una gran película. No era solo una elección profesional, era una declaración sobre su nuevo lugar en la industria. La película fracasó gravemente. El público no lo creyó, la crítica no lo aceptó, y desde ese momento, Hollywood dejó de verlo como alguien capaz de sostener un gran proyecto. Las oportunidades de protagonizar desaparecieron, y poco a poco salió del centro de la industria sin un colapso ruidoso. En Hollywood, después de una franquicia, solo tienes una oportunidad para redefinirte. Y si eliges mal, no solo pierdes el siguiente papel, pierdes la confianza del sistema. Chris O'Donnell fue considerado una de las caras jóvenes más prometedoras de Hollywood, un actor con apariencia, talento y oportunidades suficientes para convertirse en una estrella de primer nivel. En la década de los 90, apareció continuamente en grandes proyectos y era visto como el futuro de la industria. Pero entonces participó en Batman Robin, una película de una gran franquicia que debía ser el paso que lo llevara a la cima. En lugar de eso, la película se convirtió en uno de los fracasos más recordados de Hollywood, duramente criticada tanto por su contenido como por las actuaciones. Y cuando la película se derrumbó, no solo el proyecto fue afectado, sino que todos los rostros asociados a él también fueron arrastrados hacia abajo. De ser una estrella en ascenso, Chris O'Donnell prácticamente desapareció de la lista de opciones para papeles principales en grandes producciones. Las oportunidades que antes tenía comenzaron a desaparecer, y su carrera cinematográfica nunca volvió a su posición inicial. En Hollywood, formar parte de una gran franquicia no siempre es una oportunidad. Si ese proyecto fracasa, no solo pierdes un papel, puedes perder el futuro que estabas construyendo. Katherine Heigl no eligió un papel equivocado, eligió mal la forma de jugar dentro de Hollywood. En el punto más alto de su carrera, era una de las estrellas más reconocidas gracias a Grey's Anatomy y al éxito de Knocked Up, posicionándose como una actriz con potencial para dominar tanto la televisión como el cine. Pero entonces tomó una decisión que cambió todo. Criticó públicamente el material que la había hecho famosa y rechazó su propia nominación al Emmy, enviando un mensaje que la industria no ignora. A partir de ese momento, dejó de ser vista como una apuesta segura. Los grandes proyectos comenzaron a desaparecer, las oportunidades se redujeron drásticamente y su presencia en Hollywood se volvió cada vez más limitada. No hubo un fracaso en taquilla que explicara su caída, sino una pérdida de confianza. En Hollywood, no solo importa qué papel eliges, sino cómo juegas dentro del sistema, y cuando el sistema deja de confiar en ti, te reemplaza sin hacer ruido. Halle Berry había alcanzado un nivel que muy pocos actores logran, ganó el Oscar por Monsters Ball y se convirtió en una de las figuras más respetadas y poderosas de Hollywood. En ese momento, su nombre representaba prestigio, talento y la capacidad de liderar grandes proyectos. Pero entonces eligió Catwoman, un papel que debía consolidarla como una estrella dominante en el cine comercial. En lugar de eso, la película fue un fracaso rotundo, duramente criticada y rechazada, tanto por el público como por la crítica.
Y con ese único proyecto, la percepción sobre ella cambió drásticamente. De ser una actriz premiada y confiable, pasó a ser vista como una decisión arriesgada para grandes producciones. Las oportunidades no desaparecieron por completo, pero nunca volvieron a tener el mismo peso. En Hollywood, incluso un Oscar no te protege de una mala elección, porque cuando eliges el proyecto equivocado en el momento equivocado, puedes perder en segundos la confianza que tardaste años en construir. Ben Affleck no perdió su carrera por un solo papel, la perdió cuando empezó a tomar decisiones que destruyeron la imagen que Hollywood y el público tenían de él. Después del éxito de Good Will Hunting, era visto como uno de los talentos más prometedores de su generación, un actor con credibilidad y potencial para liderar grandes proyectos. Pero entonces, llegaron elecciones como Jiggly y Daredevil, películas que no solo fracasaron, sino que dañaron seriamente su reputación. Con cada proyecto equivocado, la percepción cambió, hasta el punto en que dejó de ser tomado en serio y se convirtió en un blanco de críticas y burlas. Y cuando eso ocurre, el problema no es una película, es la pérdida total de confianza. Las oportunidades comenzaron a desaparecer, y su nombre dejó de ser una garantía para los estudios. En Hollywood, no siempre es un error lo que te destruye, sino la acumulación de decisiones equivocadas que hacen que el sistema deje de apostar por ti. John Travolta ya había vivido una caída y un regreso que parecía imposible, y con Pulp Fiction recuperó su lugar como una de las grandes figuras de Hollywood. Su nombre volvió a representar éxito, talento y la capacidad de liderar proyectos importantes. Pero entonces, eligió Battlefield Earth, una película que debía consolidar su regreso y reafirmar su poder en la industria. En lugar de eso, se convirtió en uno de los fracasos más notorios del cine moderno, duramente criticado y rechazado por completo. Y con esa sola decisión, la percepción volvió a cambiar. De ser un ícono recuperado, pasó a ser visto como una apuesta poco confiable para grandes producciones. Las oportunidades no desaparecieron por completo, pero su posición nunca volvió a ser la misma. En Hollywood, puedes tener una segunda oportunidad, pero si fallas en el momento en que todos están mirando, puedes perder en un instante la credibilidad que te tomó toda una carrera construir. Pero el siguiente caso no es solo una mala elección, es el punto exacto en el que alguien decide ir en contra de cómo funciona realmente Hollywood. Porque hasta ahora todos cometieron el mismo error, eligieron mal un papel en el momento más importante, tomaron una decisión equivocada y pagaron el precio, pero siempre lo hicieron dentro del sistema. Y hay una diferencia clave que casi nadie entiende. Una cosa es fallar siguiendo las reglas, y otra muy distinta es dejar de jugar según ellas, porque cuando te equivocas dentro del sistema, aún existe la posibilidad de volver, de reconstruir tu imagen y recuperar la confianza. Pero cuando decides ir en contra, cuando rompes la lógica con la que opera la industria, ya no se trata de un error, se convierte en una amenaza. Y en Hollywood, las amenazas no se corrigen, se eliminan. Y cuando eso ocurre, Hollywood no solo te deja caer, se asegura de que no vuelvas a levantarte, se asegura de que nadie más vuelva a apostar por ti. Y es ahí donde la caída deja de ser visible, pero se vuelve definitiva. Esto no son casos aislados, no es mala suerte ni decisiones individuales tomadas en el momento equivocado, es un patrón que se repite una y otra vez dentro de Hollywood, un sistema que no funciona basado únicamente en talento o esfuerzo, sino en confianza y control, porque en esta industria no basta con ser bueno, tienes que ser predecible. Tienes que ser alguien en quien puedan apostar sin riesgo. Y en el momento en que rompes esa expectativa, en el momento en que dejas de encajar en lo que el sistema considera seguro, empiezas a desaparecer, no de forma inmediata, no con un escándalo visible, sino de manera progresiva, silenciosa, donde las llamadas dejan de llegar, los proyectos ya no te incluyen, y tu nombre deja de estar en las conversaciones importantes. Porque Hollywood no elimina a las personas de golpe,
las reemplaza poco a poco hasta que simplemente ya no están, y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que no fue un solo error. Fue el momento exacto en que el sistema decidió que ya no eras una apuesta segura. Lo más aterrador no es fallar en Hollywood. Es el momento en que el sistema deja de creer que puedes volver a tener éxito, porque cuando eso ocurre, no hay anuncios, no hay explicaciones, no hay una puerta que se cierre frente a ti. Todo simplemente se detiene. Las oportunidades desaparecen. Tu nombre deja de circular, y poco a poco, te conviertes en alguien que alguna vez estuvo ahí, pero que ya no forma parte del juego, y es entonces cuando entiendes que en Hollywood no pierdes tu carrera cuando te equivocas, la pierdes cuando dejan de confiar en ti, y una vez que eso pasa, casi nunca hay vuelta atrás. Así que ahora la pregunta es, para ti, ¿crees que esto es culpa de los actores o de un sistema que no permite errores? Deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres descubrir más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos.